Volvamos a nuestra serie, mis hermanos de Efesios. Ya nosotros hace 2 semanas, bueno, una semana, que la paramos por un momento para tener el servicio la semana pasada. Pero vamos a nuestra serie y vamos a terminar. Nosotros estamos viendo por ya 3 semanas lo que es la armadura de Dios. Hemos visto varios piezas, varios aspectos de esa armadura de Dios que Dios nos ha dado porque estamos en una guerra espiritual. Ahora, algo que yo he resonado y he dicho muchas veces aquí es que la palabra de Dios nos manda a nosotros a que debemos de tomar toda la armadura de Dios, porque es indispensable para la batalla del creyente en la cual estamos cada día. Es indispensable la armadura de Dios porque estamos en una batalla. Es necesario fortalecernos en el Señor por medio de una relación fuerte con Dios. Fortalecernos en el Señor por medio de una relación fuerte con Él. Y eso viene como resultado de que de una comunión con Dios, una devoción con Dios que yo tengo a través de su palabra cada día. No pretendamos querer fortaleza, no pretendamos querer ser fuerte en el Señor, soportar las pruebas, si no pasa tiempo con esto. Si no pasa tiempo con esto, no vas a fortalecerte en el Señor. Porque ese es el alimento del alma, la palabra de Dios. Entonces hemos dicho que hay que fortalecerse en el Señor. Tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios, como vimos semanas atrás, con toda la armadura de Dios, ¿como cuáles? La armadura que vimos era como la verdad, la honestidad, la integridad, la justicia práctica de obedecer al Señor, el evangelio de paz, la fe, la confianza en Dios, apropiarnos de nuestra salvación que tenemos en Cristo y la palabra de Dios que es la espada del Espíritu Santo. Todo esto es necesario y yo debo de ser intencional cada día en andar de esta forma, con toda esta armadura. Pero hay un elemento indispensable que debe de acompañar a la armadura de Dios. Hay un elemento que debe acompañar a la armadura de Dios. Y ese elemento que debe acompañar es la constancia de la oración en el Espíritu, que es el complemento de la armadura de Dios. La constancia de la oración en el Espíritu. Vamos a leer aquí en Efesios capítulo 6, vamos a leer el versículo 18 hasta el 20. Efesios 6, 18 hasta el 20. Dice la palabra del Señor: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Versículo 20. Por lo cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. Stanford Orff dice en un comentario, ahí está en pantalla, al hablar de la oración, Pablo no la compara con una pieza de la armadura. Tal vez quiere que la oración no sea otra pieza, sino la atmósfera en la cual el creyente haya fortaleza, apoyo y sabiduría para vestirse con el equipo espiritual. Sigue diciendo: aún con todos los preparativos del soldado cristiano y toda la protección que lleva con las 6 piezas de la armadura, la oración es indispensable. Las 6 piezas de la armadura que vimos, debe tomarla, debe usarla, pero no olvide este elemento indispensable: la oración. La oración. Como una cereza, mis hermanos, como una cereza sobre el pastel. Esa cereza que ponen en el pastel cuando está listo. Este es el detalle que le hace reducir más. Como una cereza sobre el pastel, Pablo pone la oración sobre la armadura de Dios. Y Pablo le manda aquí a los hermanos de Éfeso que después de que ellos se vistan con toda la armadura de Dios, ellos deben de orar
en todo tiempo, siendo controlado o dirigido por el Espíritu Santo, como ya vimos en el capítulo 5, 18, ese mandato que dice, sean llenos del Espíritu Santo. Pablo manda a los hermanos que oren en todo tiempo siendo controlados por el Espíritu Santo. También Pablo le dice que ellos deben de ser constantes en la oración, en la súplica. Cuando Pablo dice aquí que deben ellos de ser constantes en la oración, aquí se refiere a los muchos, no, que deben de ser constantes con todo tipo de oración, que refiere aquí a los muchos tipos de oración que hay. ¿Usted sabía que hay muchas formas de orar? No me estoy refiriendo a la forma física. Me estoy refiriendo a las muchos tipos de oraciones que hay a Dios, dependiendo del momento, la circunstancia, la ocasión que uno esté atravesando. Hay muchos tipos de oraciones. Y estas oraciones son necesarias de acuerdo a la necesidad del momento. Dígame que usted no ha orado más de una vez de muchas formas. Cuando está triste, cuando está alegre, cuando está contento, cuando está llorando, cuando está deprimido, cuando tiene una necesidad, cuando tiene ansiedad, cuando tiene preocupación. Hay muchos tipos de oraciones que usted eleva al Señor. Entonces Pablo dice que hay que orar en todo tiempo, porque los tiempos van cambiando y para cada momento es necesario la oración. Vamos a leer otra vez el versículo 18. Dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Con toda oración y súplica. La oración debe ser, mis hermanos, un hábito. La oración debe ser un hábito en la vida del creyente. Algo continuo, no algo esporádicamente o algo aisladamente. No, la oración debe ser algo continuo. Es un hábito. Nosotros tenemos el hábito cada día de cepillarnos, pienso yo, creo yo, todos se cepillan. ¿No? Tenemos el hábito de cepillarnos, ya a veces lo hacemos inconscientemente, porque ya lo hace, eso es lo primero que hacemos, tal vez en la mañana, algunos. Pero la oración debe también ser un estilo de vida, una rutina en nuestra vida, el orar. Tú no sabes la bendición que hay cuando uno ora. Tú no sabes la satisfacción y el deleite que hay cuando uno ora. Se debe orar en público como en privado. Deliberadamente como espontáneamente. Con ruego, con intercesión por otro, con confesión y con humillación. Se debe orar con alabanza y con acción de gracia. En resumen, debemos orar con todo tipo de oración. Con todo tipo de oración debemos de orar. La oración debe ser en todo tiempo. Es interesante, cuando usted ve en el griego, cuando usted busca en la Biblia en el griego, la palabra griega aquí para referirse a oración es una palabra que se llama kairos. Hay dos palabras en el griego que son interesantes. Una es la cronos. La palabra cronos es de donde viene la palabra cronómetro o tiempo. Es el de crono, la hora de reloj, crono. Y de ahí vienen muchas palabras que ya usamos. Pero hay otra palabra que se llama, para referirse a tiempo, se llama kairos, que esta palabra no se refiere igualmente al tiempo, se refiere, algunos llaman que el kairos ese es el tiempo de Dios. El kairos ese es el tiempo cuando Dios cumple lo que dice. Es el tiempo cuando llegó el momento de Dios. El kairos es una palabra que se refiere en la Biblia siempre hablando acerca del tiempo cuando Dios va a manifestar su voluntad. Ejemplo, aquí mismo Pablo también dice, bueno, un ejemplo que es interesante es en Gálatas capítulo, creo que 5, Pablo está hablando de Gálatas, le dice, mira mis hermanos, porque Dios, cuando llegó el kairos de Dios, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Ahí está la palabra. Cuando llegó el kairos de Dios, cuando llegó el tiempo de Dios, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo con esto es que debemos orar en cada tiempo oportuno, en cada ocasión. La ocasión lo amerita. En ese momento, cuando se surja esa necesidad, hay que orar. Cuando surja el momento ocasional, en cada tiempo que estemos atravesando, viviendo. Es interesante porque
lo que Pablo está diciendo aquí, nos está indicando con esto, es que la vida debe ser tratada, o que todo incidente de la vida debe ser tratado en la oración. ¿Te fijaras tú si cada cosa que tú haces, cada cosa que tú vives, cada cosa que pasa en tu vida, mala o buena, tú la relacionas con la oración? Porque muchas veces oramos simplemente cuando tenemos necesidad. Oramos cuando estamos atravesando algo. Pero si uno aprende a cultivar ese hábito de la oración, que toda tu vida gire en cuanto a la oración. Hay gente que ora en todo momento. Hay gente que muchas veces uno sale en su vehículo a una ciudad y ora antes de salir. Lo que oran antes de salir. Pero hay gente que no simplemente oran antes de salir, en el camino vuelven a orar. O hay gente que tal vez van en el camino y ven a algún accidente que pasó en el camino, o ven que alguien se quedó ahí parado en el camino, y mientras va manejando oran. Porque su vida entera gira a través de la oración. Su vida entera ora o gira a través de la oración. Para cada momento de la vida del creyente hay una oración de la cual puede hacer uso. Para cada momento hay una oración de la cual tú puedes hacer uso. Como vimos, cuando lleguen esos momentos de ruego, momentos de llanto, ora. Cuando lleguen esos momentos de alegría, de agradecimiento y de alabanza a Dios, ora. Para cada momento hay que orar. Y Pablo manda aquí que cuando tú tengas la armadura de Dios puesta, también no te olvides de estar orando. No te olvides de estar orando. El segundo mandato de Pablo en este verso es velar. Miren cómo dice aquí la parte del versículo 18. Dice: y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente que oren, sino también velad. ¿Qué significa esto? Este segundo mandamiento que Pablo manda es velar, que significa estar despierto, no durmiéndose, estar alerta, con una perseverancia en la oración, es lo que está mandando. ¿Se acuerdan cuando Jesús, antes de ser crucificado en el monte de Getsemaní, se acuerdan? Que él dijo: estoy muy triste, estoy tan triste que siento que voy a morir. Y cogió a 3 de sus discípulos más cercanos y le dijo: vengan, velen conmigo, orad conmigo. Y ellos se dormían y Jesús estaba orando. Y cuando Jesús regresaba y los llevaba durmiendo, dice: ¿acaso ustedes no pueden velar una hora conmigo? Bueno, ahí está la palabra velar. Jesús te dice: ¿acaso ustedes no pueden dar una hora despierto conmigo orando? Pablo manda aquí a que nosotros debemos de estar perseverantes velando en la oración. Es como si Pablo estuviera diciéndonos nosotros, como se dice en inglés, cuando habla de que debemos estar perseverantes en la oración. Es como se dice en inglés, don't give up. Don't give up. No abandone o no tire la toalla. No tire la toalla, no abandone. Mantente perseverante en la oración, constante, orando. No abandone. Perseverar en la oración, en los ruegos a Dios, no únicamente por tu familia. Es interesante lo que dice este versículo. Pablo dice: orá únicamente por ustedes. No ore únicamente por tu familia, sino por todos los santos, por toda la iglesia, en todo el mundo, como dice el versículo. Orá por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? No son las imágenes, esas cosas, no es eso. Son los creyentes, es la iglesia, son los verdaderos hijos de Dios, son los santos. Miren cómo dice este versículo, mis hermanos. Miren cómo dice este versículo que voy a leer aquí, en 1 de Pedro 5, 8 y 9. Ya lo hemos leído otras semanas atrás. Pues dice: sean de espíritu sobrio. Sean de espíritu sobrio. Estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar.
Sigue diciendo, pero recitan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Aquí manda el apóstol Pedro que debemos estar alerta, velando, intercediendo, sabiendo que tenemos un enemigo que no duerme. Alguien decía, si Satanás y sus demonios no duermen, ¿por qué los cristianos deberíamos estar durmiendo espiritualmente? Debemos estar despiertos. Como aplicación, creo que es menester que digamos esto. Si usted, mis hermanos, si usted, mi hermano, no tiene el hábito de deleitarse en la oración, si usted no sabe lo que es deleitarse en la oración, comience orando, intercediendo intencionalmente, porque al menos que tú te dediques a hacerlo, no lo vas a hacer. Comienza orando intencionalmente unas cuantas veces a la semana. Comienza a crear el hábito, a orar, a apartarte un momentito en todos los afanes de la vida, del día a día. Apártate un momento y comienza a orar. Haz una lista de oración, no solamente por ti, por tu familia. Ora por otras personas, por otros creyentes, por otras naciones. Ora por el evangelio. Ora para que Dios salve a más y más personas. Comienza 1, 2 o 3 veces a la semana a crear el hábito de oración. Aparta un momento para orar. Miren cómo dice este comentario de Stanford Orr. Dice, así termina la lista de 7 requisitos para resistir los ataques de los enemigos espirituales. Primero, la integridad y sinceridad de corazón. Segundo, una vida de rectitud y santidad. Tercero, ser fiel en el testimonio del evangelio. Cuarto, la dependencia de Dios. Quinto, la confianza personal en la salvación. Sexto, el proclamar la palabra de Dios. Y séptimo, la oración constante. Aquí hay 6 piezas de armadura y podemos decir que la última, la 7, también es parte de ella. Estas 7 cosas son importantes en nuestra vida. Ahora vamos a ver un aspecto aquí importante que yo creo que veamos, y es que Pablo no solamente manda a los hermanos que vayan a orar por otros, ni que estén alerta orando, sino también que Pablo dice, mis hermanos, ¿oren qué? Oren por mí. Vamos a ver la petición de oración personal de Pablo. Versículo 19 hasta el 20. Vamos a leer hasta ahora el 19. Dice, orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. El tercer mandamiento que nosotros encontramos en esta sesión de que estamos predicando hoy es que Pablo dice, oren por mí. ¿Cómo? El apóstol Pablo está pidiendo a los hermanos que oren por él. Pero él no es el super Pablo. No existe superhombre. No existen super siervos. No hay nadie que dependa de Dios que diga que es un superhombre, que es un super siervo. No. Porque los mejores hombres de Dios son los débiles que reconocen que necesitan a Dios en cada área de su vida. Esos son los ante los ojos de Dios. Pablo pide oración a los hermanos que oren por ellos. Pablo no era autosuficiente, mis hermanos. Pablo no era autosuficiente en sí mismo. Él necesitaba que otros oraran por él. Así como también nosotros necesitamos que otros oren por nosotros. No somos autosuficientes. Necesitamos que otras personas intercedan por nosotros. Tú no necesitas que intercedan por ti, yo necesito. Pablo necesitaba. Y Pablo no solamente le pide a los hermanos de Éfeso que oren por él. Miren como dice en 1 Tesalonicense, Pablo le pidió a los hermanos de Tesalónica, oren por nosotros también. Dice 1 Tesalónica 5:25, dice, hermanos, oren por nosotros. Oren por nosotros, dice Pablo.
Lo necesito, lo necesitamos. Ahora, es interesante, ¿qué cosa pide Pablo en la oración? ¿Qué cosa que pide él? Miren cómo dice el versículo 19. Vamos a leer otra vez. Dice, orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Aquí está la primera parte de la oración. Mis hermanos, oren para que Dios me dé palabra cuando yo abra mi boca. Y vamos a explicar a qué se refiere eso. Pablo le pide a los hermanos en la fe que oren por él. Y la petición es para que Dios le dé la palabra cuando él abra su boca. Aquí Pablo está apuntando no a cada vez que Pablo abre la boca, no. Pablo no está diciendo, Señor, cada vez que yo abra mi boca, dame una palabra. No, aquí se está especificando cuando él abra su boca para predicar el evangelio. No es que Pablo está diciendo, Señor, yo no sé decir ni A, ni O, ni nada de eso, dame palabra, no es eso, no. Pablo está diciendo, cuando se presente esa oportunidad de yo hablar de Cristo a alguien, o cuando hay alguna necesidad, Señor, dame la palabra que yo necesito. De tu palabra, de todo lo que tú me enseñas en la Biblia, ayúdame a buscar la palabra que tu Espíritu me dirija para que yo la dé a conocer en ese momento. Es lo que Pablo está pidiendo. Pablo está pidiendo a los hermanos, oren para que Dios me dé palabra en el momento oportuno. Y el propósito de esta oración, ¿sabe para qué el propósito de oración es? Sigue diciendo el versículo aquí, el propósito, el versículo 19 al final. A fin o para dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Es interesante este punto, porque el propósito de esta oración es dar a conocer, dar a manifestar, sin miedo, el misterio del evangelio. Sí, Pablo necesitaba, al igual que usted y yo, que otros oraran por él. Así como nosotros también necesitamos que Dios nos dé valor. Que Dios te dé valor, que Dios me dé valor a mí, que me dé coraje para predicar el evangelio a un mundo que odia a Dios y que odia el evangelio. ¿No te has encontrado tú con ese miedo? Cuando sabes que hay alguien que tú tienes que hablarle de Cristo y como que muchas veces tienes ese miedo de no hablar. Hay dos razones. Una es que tienes miedo que te rechacen. Otra es que tienes miedo a identificarte como cristiano delante de ellos. Para ambas cosas, tú necesitas pedirle a Dios que te dé valor. Porque nosotros no lo sabemos todo. No somos autosuficientes. Nosotros necesitamos también de que otros oren por nosotros, de que otros intercedan por nosotros, para que Dios nos dé palabra, la palabra correcta para predicar el evangelio. Que nosotros podamos predicar ese evangelio que puede salvar a las personas. Necesitamos valor y coraje para hacerlo. Tú puedes orar a Dios y decir, Señor, yo quiero predicar a mi familia. Yo quiero predicarle a mi compañero de trabajo. Yo quiero predicarle a fulanito. Yo quiero predicar cuando vaya a la tienda, cuando vaya al Walmart, cuando conozca a alguien. Pero dame valor, dame coraje para yo hablarle de Cristo. Y ayúdame a no avergonzarme de ti, como dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Versículo 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. Esa palabra de nuevo, ustedes la saben, significa valor. Dice Pablo que cuando yo abra mi boca, yo la abra y que cuando yo hable, que hable con valentía, con valor. Que cuando yo diga Dios es bueno, Dios es el único Dios, aunque eso me cueste la vida, yo no voy a negar de decir eso. Él lo es. Aquí dice que Pablo se consideraba, o que Pablo se consideraba lo que él era, ¿qué? Y también lo que nosotros somos, embajadores, embajador. Pero Pablo no era embajador de ningún país, Pablo no era embajador de Roma,
Pablo no era embajador de ningún país, así como nosotros, si eres cristiano, no lo somos. Pablo era embajador del reino de Dios. Nosotros también, mis hermanos, somos embajadores que representamos y hablamos en nombre del reino de los cielos, de donde somos ciudadanos por gracia. ¿Sabía eso? Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, ¿sabías que tu ciudadanía está en los cielos? Que somos del reino de los cielos, que somos embajadores en esta tierra, testificando de un reino que vendrá y que está disponible para todas las personas. Somos embajadores. Mejor que cualquier embajador terrenal. Somos embajadores. Este reino que Pablo está hablando aquí se está ofreciendo o están ofreciendo ciudadanía gratis a todo aquel que cree y acepta el evangelio de Cristo. Wow. El reino de los cielos está ofreciendo ciudadanías gratis a todo aquel que acepta y cree en el evangelio de Cristo. Pablo dice que él era un embajador en cadena. ¿Por qué? Porque en ese momento Pablo estaba en la cárcel preso con cadenas. Estaba preso por predicar el evangelio de Dios. Y por esto Pablo pide valentía para hablar de Cristo como se debe de hablar, no importando las cadenas que tenía en ese momento. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo a Timoteo? Pablo estaba de escribir una carta a Timoteo, y cuando escribió a Timoteo estaba en la cárcel. Y Pablo le dijo lo siguiente a Timoteo. Miren cómo está Timoteo, 2 Timoteo 2:9. Ahí está, para terminar ya. Dice Pablo, por lo cual sufro penalidades. Estoy sufriendo. Hasta el encarcelamiento. Estaba en la cárcel. Como un malhechor. Estoy preso como un malhechor en la cárcel. Pero ¿qué dice Pablo? Pero la palabra de Dios no está presa. Yo estoy en la cárcel con cadena, yo estoy aquí preso en este calabozo, pero la palabra de Dios no está presa. Nadie puede encerrar la palabra de Dios, nadie puede ponerle un candado a la palabra de Dios, nadie. Porque aún en la cárcel Dios lleva la palabra de Dios a través de sus siervos. Pablo era alguien que tenía tanto deseo y un compromiso con su llamado, que aún con las cadenas puestas le predicaba a los prisioneros, le predicaba a las personas, porque la palabra de Dios no está presa. Y nosotros que tenemos libertad, que no tenemos cadena, ¿por qué no predicamos el evangelio? O necesitamos que alguien nos ponga la cadena para predicar entonces. Muchas veces cuando nuestra fe está pasando por el fuego es cuando tal vez nosotros nos aferramos más a ella. Ven como dice William MacDonald, para terminar. Dice, Pablo está escribiendo desde la cárcel, sin embargo, no pidió que se orase para ser liberado como prestezas. Lo que pidió fue poder recibir palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Es interesante este comentario que hace William MacDonald, porque Pablo está preso ahí, puede decir, hermanos, oren por mí para que Dios me saque de la cárcel. No, él no pidió eso. Hermanos, oren para que Dios me dé valor, valentía para hablar de la palabra de Dios. Porque él sabía que si estaba preso ahí, iba a estar preso ahí hasta que Dios quisiera. Entonces él no debe pedir a Dios para que dé libertad. Como aplicación, muchas veces, mis hermanos, el miedo de identificarnos como cristianos o el miedo del rechazo son obstáculos en nuestras vidas para testificar de Cristo, para compartir el evangelio de salvación con otros. Muchas veces. Y por esto nosotros necesitamos orar y pedir a otros que oren por nosotros. Que Dios nos dé valentía, coraje para predicar el evangelio. Que Dios nos dé valentía y coraje para predicar el evangelio. Pídele a otros que oren por ti. Sí. Pídele a otros que oren por ti. Pídele a otras personas que oren por ti. Oren por mí. Yo lo necesito. Oren por mí.
Que Dios nos dé valentía para compartir a otro el misterio del Evangelio de Cristo. Porque es un misterio, es un gran misterio que Dios nos haya salvado a nosotros a pesar de lo que nosotros somos. Ese es un misterio. Que el culpable, Dios ahora lo ve inocente o declara justo por medio de Cristo. Dice Stanford Orr, dice, en primer lugar vemos su humillación, hablando de Pablo, vemos su humilde dependencia de Dios. Había testificado el Evangelio en Tarso, en Antioquía. Pablo había predicado entre otros sitios, en Tarso, en Antioquía, en Chipre, en Galacia, y ministrado en Éfeso, Filipo, Atenas, en Corinto, las grandes metrópolis de Asia, Macedonia y Grecia. Después de tanta experiencia y éxito, todavía sentía la necesidad de pedir oración para compartir efectivamente el mensaje de Cristo. Cuando tú hagas todo lo que tú puedas hacer para Dios, nunca te creas autosuficiente. Tú puedes saber todo lo que tú quieras, tú puedes tener conocimiento, pero siempre debe de depender de Dios. Pablo predicó a toda esta gente, a todas estas naciones. Pablo fue uno de los más grandes misioneros en aquel tiempo. Y aún así, aunque predicaba y tenía éxito donde predicaba, él no dejaba de pedir para que Dios le dé valentía y valor. Porque el que depende de Dios es humilde para reconocer que te necesito, Señor. No me creo. Ahora, como aplicación, hago estas preguntitas que tú las puedes reflexionar en tu mente, en tu corazón. ¿Pudiste ver la petición de Pablo? ¿Tuviste lo que Pablo pidió? Lo mismo, lo aplicamos aquí. ¿Tú pudiste ver lo que Pablo pidió? ¿Cómo te hace sentir eso cuando tú lees que Pablo reconocía que había debilidad en su vida? Cuando tú estás leyendo que Pablo dice que necesitaba oración, ¿cómo te hace sentir eso? Por lo menos en mí me hace sentir que yo también necesito. Yo necesito oración. ¿Te consideras un embajador del reino de los cielos? ¿Tú te consideras que eres un embajador del reino de los cielos o estás tan apegado a este mundo que dice, no, mi reino es este, no es de arriba? Si somos embajadores del reino del cielo, debemos entonces vivir como tales. Otra pregunta. ¿Qué actitud de Pablo en estos versículos debes o debemos imitar? ¿Qué cosa de esto que tuviste que Pablo decía, tú debes imitar, yo debo de imitar? Piénsalo, medítalo, ruméalo. ¿Qué reto para tu vida encuentras en estos versos? Como yo enseñaba el miércoles pasado, hace 2 semanas, también estaba enseñando, ¿qué cosa de estas te golpearon? ¿Qué cosa de estas te golpeó en tu corazón? Que ahora ha provocado un desafío en tu vida. Porque a mí me golpearon algunas cosas de acá. Y ahora es un desafío en mi vida, que debo de ponerme retos y metas. No olvidemos, mis hermanos, el elemento indispensable de las 7 piezas de la armadura de Dios. La necesidad de perseverar en la oración. Formemos un hábito de comenzar a orar los unos por los otros. Que Dios nos ayude y que su palabra nos dé la gracia que nosotros necesitamos para estar orando, para estar velando y para hacer testimonio, testificar de Cristo de otros. Pidamos valor. Si no sabe predicar, dile, Señor, ayúdame, enséñame. Pero hagámoslos. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres tan maravilloso, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en nuestra debilidad a poder, Dios, depender de ti. No creernos, Señor. Pero que oremos, Dios, que podamos ir creando un hábito de la oración cada día, orar, no solamente por mis necesidades egoístas, sino también orar por otros, por otras necesidades, por otras naciones, por otros países, por
por el reino de Dios para que tú también nos dé valor para testificar a otros de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que no pertenecemos a este mundo. No somos del mundo como tampoco tú eres del mundo, Señor. Somos del reino de los cielos. Y como embajadores también debemos de hacer nuestro trabajo, que es andar en representación de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra aquí predicada. Que a ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús.